Decanato de Investigación de Posgrados, Maestría en Gerencia y Liderazgo, Epistemología de la Investigación, Dr. Douglas Barrés. Maestrante Carlos Manuel Orozco Colmenares. ¿Qué es la epistemología? La epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar el origen y la validez del conocimiento. La palabra epistemología está compuesta por las palabras griegas episteme, que significa conocimiento, logos, que traduce estudio y ciencia. Ejemplos de epistemología. Hay tres ejemplos o condiciones principales de la epistemología: verdad, creencia y justificación. ¿Qué es y para qué sirve la epistemología? Es la rama de la filosofía que se encarga de analizar la validez, el proceso de creación del conocimiento. La psicología es una ciencia, concretamente, la ciencia del comportamiento y de los procesos mentales. ¿Cuáles son las principales características de la epistemología? La epistemología aborda problemas de diversa índole sobre el modo que comprendemos el conocimiento, el modo en que adquirimos y lo validamos. La epistemología, como tal, es una rama de la filosofía que estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico. La importancia de la epistemología: se ocupa de analizar y sistematizar los conceptos tales como los del dato empírico, verdad de hecho, hipótesis, ley científica, regla técnica, teórica, experimento, explicación y predicción, artefacto y diseño. ¿Qué pregunta se hace la epistemología? ¿La inteligencia se nos dio? ¿El conocimiento científico es la inteligencia común? ¿Existe solo una inteligencia o son varias? ¿Existe algo objetivo? ¿Existe la madurez? ¿Existe la sabiduría? ¿Qué es el conocimiento según la epistemología? Los tipos de conocimiento posible y el grado con que cada uno resulta cierto, así como la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido. ¿Qué significa la palabra paradigma? El término paradigma se origina de la palabra griega paradigma, que en griego antiguo significa modelo o ejemplo. A su vez se divide en dos vocablos: para, junto, y deima, ejemplo o patrón. Originalmente significa patrón, modelo. ¿Qué dice Aristóteles sobre la epistemología? En el caso Tamayo de 1997, al citar a Aristóteles, la reconoce como la ciencia que tiene por objeto conocer las cosas en su esencia y en sus causas. ¿Qué dice la epistemología según Piaget? Piaget parte del estudio y el aprendizaje de la epistemología genética, la explicación del conocimiento, el desarrollo de la inteligencia como un proceso según las fases o la génesis, considerando que el conocimiento procede de la acción ejercida sobre los objetos, es decir, lo que hacemos con ellos. La epistemología según Kant es un conocimiento humano, es el resultado de una interacción con la experiencia y la razón. ¿Qué es la epistemología para Popper? Según Popper, el conocimiento no avanza confirmando leyes, sino descartando leyes que claramente contradicen la experiencia. ¿Qué es la epistemología según la administración? Está basada en la actividad económica, en el estudio de los comportamientos, en el conocimiento de la actividad empresarial. ¿Cuáles son las doctrinas de la epistemología? La genoseología, su objeto es el estudio, es la producción y la validación del conocimiento científico. ¿Qué es el efecto de la paradigma? Según Joel Baker, este fenómeno consiste en ajustar la información proveniente de la realidad a la percepción, que se basa en arquetipos mentales, rechazando todo lo que no se acomoda al paradigma. ¿Cuáles son los tipos de paradigma? Los tipos de paradigma son paradigma conductista, paradigma constructivista, histórico-social, cognitivo, cuantitativo, cualitativo, positivista y interpretativo. De estos paradigmas, vamos a hablar de dos. El conductista. El conductista, el profesor debe proporcionar a través de los principios, ¿sí?, procedimientos y programas conductuales, las herramientas a los estudiantes para alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos. Quiere decir que el profesor es el centro del conocimiento y el estudiante aquí es muy pasivo ante el conocimiento. Paradigma constructivista. Este espacio de aprendizaje constructivista, el alumno debe internalizar, debe transformar, debe como reacomodar la información nueva para adaptar a los aprendizajes anteriores. Quiere decir que en este paradigma
constructivista, el alumno sí es activo al conocimiento. Es donde el alumno se apropia del conocimiento, construyéndolo y mirando nuevos saberes. Paradigma histórico-social, también conocido como el modelo sociocultural de la década de 1920 por Vygotsky. Esto trata que el individuo está influenciado por su entorno social. ¿Qué son los paradigmas de la investigación? Un paradigma es el conjunto de las ideas, creencias, argumentos que construyen una forma de explicar la realidad. Paradigma de la investigación. La investigación, hay varias perspectivas y enfoques para mirar el conocimiento. Estos son los paradigmas de la investigación. Paradigma positivista, empírico, analítico, racionalístico, cuantitativo. Paradigma naturalista, fenomenológico, cualitativo. Y paradigma sociocrítico, sociohistórico, crítico, reflexivo. Niveles de conocimiento. El hombre nunca actúa directamente sobre las cosas. Siempre hay un intermediario, un instrumento entre él y sus actos. El conocimiento siempre implica una dualidad en realidades, un lado del sujeto conocente y el otro el objeto conocido. El pensamiento es un conocimiento intelectual. Mediante el conocimiento, el hombre penetra las diversas áreas de la realidad para tomar posición de ella. ¿Cuáles son los tipos de conocimiento? Se refiere al conjunto de experiencias, sensaciones, reflexiones que conlleva el razonamiento de aprendizaje. ¿Cuáles son los tipos de niveles de conocimiento? Los griegos consideraban 2 niveles de conocimientos, ¿sí? Pero según Gutiérrez Sainz, en 1999 sugiere que no son 2, sino 3 niveles de conocimiento: sensible, conceptual, holístico y intuitivo. Sí, se tienen así 4 especies de consideraciones sobre la misma realidad del hombre. Y en consecuencia tenemos 4 niveles de conocimiento. Está el conocimiento empírico, el conocimiento científico, el conocimiento filosófico y el conocimiento teológico. El conocimiento empírico, también llamado vulgar, conocimiento popular obtenido al azar, es metódico y asistemático. Conocimiento científico. Este conocimiento va más allá de lo empírico porque de él trascendió el fenómeno. Se conocen las causas y las leyes que lo rigen. Es cierto que por explicar los motivos de su certeza no ocurre como el empírico. Partiendo de la individualidad, busca en él que tiene en común con los demás y de la misma especie. Es metódico y sistemático. Conocimiento científico. Partiendo de lo individual, busca en lo que tiene el común con los demás y de la misma especie. Es metódico y sistemático. Conocimiento filosófico. La filosofía procura comprender la realidad en un contexto más universal. No da soluciones definitivas para un gran número de interrogantes. Habilita entonces el uso de sus facultades para el mejor y el sentido de la vida concreta. El conocimiento teológico. Existen y pasan tales verdades a ser consideradas como fidelinas y por tal razón son aceptadas. Aceptar la verdad, venga de donde venga, vinieron en tanto que sean legítimamente adquiridas. A pesar de todo, no podemos decir que solo se usa un tipo de conocimiento. Todos están relacionados unos con otros, de tal suerte que el científico utiliza su experiencia propia y usa la filosofía para que, ayudado por los resultados que obtuvo, aplicando el método científico de una explicación al fenómeno. Esto es igual que los demás niveles de conocimiento. Muchas gracias por su atención y nos veremos en el próximo trabajo.